Hola hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Feliz de poder compartir con ustedes en una nueva sección, perdón, un nuevo capítulo de esta serie de estudios sobre Cristo en toda la Biblia. Continuamos entonces con la segunda parte del día de hoy, la segunda parte de Cristo en el Pentateuco. ¿Ya? La semana pasada ya estuvimos analizando Cristo en Génesis y en Éxodo. Vimos la unidad también del Pentateuco y ahora continuamos con Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, Cristo en el Pentateuco, específicamente, ¿cómo podemos ver a Cristo, el Evangelio, el Levítico, ya en el libro de Levítico? Como tal, el libro de Levítico es el tercer libro de Moisés que nosotros llamamos Levítico. El nombre significa como tal acerca de los levitas, la tribu sacerdotal. Pero en hebreo, por la costumbre de llamarle a los libros por las primeras palabras o la primera palabra en cada libro, el nombre que recibe Levítico es Vayikra, que significa Él llamó. Ya, Él llamó. Un versículo que es interesante de ocupar como núcleo para nuestro estudio es Levítico 6:7. Dice, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Ya, ocupemos entonces, meditemos sobre este versículo para poder ver a Cristo en Levítico. Siendo bien sincero, probablemente no existe ningún otro libro en el Antiguo Testamento que signifique un mayor reto para nosotros los cristianos en su lectura. Eh, de manera personal, yo muchas veces cuando me abocaba a leer la Biblia de forma lineal, de Génesis y Apocalipsis, siempre me complicaba mucho Levítico. De hecho, cuando era más chico, leía Levítico, lo leía por encima. De hecho, me saltaba algunos versículos. Es un reto, ya es un reto y sobre todo es un reto verlo en un sentido espiritual de cómo podemos ver a Cristo en él. Pero hagamos el intento. Levítico como tal representa una narración, una exposición sobre las instrucciones dadas en el Sinaí, en el monte Sinaí. No solamente encontramos ahí la ley moral, sino que también otras leyes, ya leyes ceremoniales. Todas estas basadas en la santidad misma del Señor. Porque yo soy Jehová, dice, que os hago subir de la tierra de Egipto para haceros por Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Entonces Levítico compone parte de la ley ceremonial en la que el Señor les dice, yo soy santo, yo soy su Dios, yo exijo que ustedes como mi pueblo me sean santos, ustedes sean santos. Y en Levítico encontramos la exposición, la explicación, la narración sobre las leyes de ceremoniosidad que exigía el Señor, leyes de santidad. En el libro podemos encontrar entonces tres grandes temas. En primer lugar, la presencia divina. Levítico presupone el último evento dentro del Éxodo, donde ya no es un Dios que trasciende, un Dios del recuerdo de Abraham, Isaac y Jacob, sino que es un Dios que habita en medio del pueblo, ya lo que nosotros conocemos como el tabernáculo. Entonces, esta presencia divina que Dios vino a vivir en medio de su pueblo es un gran tema que encontramos en el libro de Levítico. También, eh, como tema esencial en este libro es la santidad. Dios, que es tres veces santo, que es la suprema perfección de santidad, requiere para sí de un pueblo santo, ¿ya? Y esta exposición la encontramos grandemente en el libro de Levítico, la santidad que Dios exige de su pueblo. Y en último lugar, a raíz de esta santidad que Él exige, encontramos el tema de la expiación por el sacrificio. Obviamente la santidad que Él exigía, el pueblo de Israel no fue capaz de cumplirla, no fue capaz de cumplir con los requisitos que exigía Dios en su pacto. Entonces, Él, como es sumamente justo, sumamente misericordioso y lleno de gracia, proveyó de un medio de expiación para que como el pueblo iba y fallaba, pudiesen sus pecados ser perdonados. ¿Ya? Entonces, tres grandes temas que encontramos en este libro: Dios habitando en medio de su pueblo, la santidad que Dios es y que exige de su pueblo, y por último, como consecuencia a la falla en esta santidad, la expiación por los pecados. Un bosquejo entonces general del libro nos podría arrojar leyes sobre los sacrificios, amplia exposición sobre las leyes sobre los sacrificios, la institución como tal del sacerdocio dentro de los levitas,
el tratamiento de lo que era la inmundicia, y a qué se refiere el Señor con inmundicia, cómo se iba a tratar esta, y por último, y más importante inclusive, la práctica de la santidad, ya la vivencia como tal de la santidad ceremoniosa, de la santidad en la vida de las personas, de la santidad en la vida sacerdotal, ¿ya? Esto es un breve resumen de lo que es el libro, estos 4 temas que nos encontramos ordenaditos en el libro. ¿Cómo podemos analizar el libro de Levítico desde un punto de vista teológico? Recuerden, no tenerle miedo a esta palabra, por favor. ¿Qué es teología? Es simplemente el estudio de Dios. ¿Usted cree en Dios? Perfecto. ¿Qué es Dios para usted? Esto es teología. Punto. ¿Ya? Es una palabra que se ve muy ajena, muy difícil, pero simplemente cómo podemos observar a Dios desde esta perspectiva. Entonces, ¿cómo podemos ver a Dios? ¿Cómo se revela a Dios en el libro de Levítico? En primer lugar, a través de símbolos y ritos, el libro de Levítico describe el carácter de Dios en algo que se desarrollaría con mayor profundidad en el Nuevo Testamento. Dios entonces en este libro se muestra como el Santo de Israel, el Santo de Israel, como santo, la fuente de la vida eterna, ¿ya? Porque es la santidad pura, la absoluta pureza, ¿ya? Sin ninguna mancha, y la rectitud suprema, ¿ya? Entonces en el fondo es el Santo de Israel, y estos 3 puntos siguientes yo los desmenucé, pero en realidad apuntan a lo mismo. Es el Santo de Israel, es el ser supremo, santo, recto, que no tiene mancha en él, ¿ya? Así se nos muestra a Dios en Levítico. Además, se muestra como un Dios amoroso, porque ama a su pueblo, porque perdona a su pueblo, porque provee los medios para la expiación de su pueblo y porque desea habitar en medio de su pueblo. Entonces, ¿cómo podemos ver a Dios en Levítico? ¿Cómo podemos ver el carácter de Dios en Levítico? En primer lugar, como suprema santidad, y en segundo lugar, como un Dios amoroso y perdonador, ¿ya? Esto obviamente nos lleva, ya que analizamos a Dios, analicemos a Cristo. ¿Cómo vemos a Cristo en el libro de Levítico? Como nuestro sacrificio sustituto. Esta es la frase con la que nos vamos a quedar, esta es la frase que vamos a anotar en nuestro resumen que vamos a ir viendo al final de cada sección de la Biblia, y finalmente cuando terminemos, si Dios así lo quiere, el estudio de Cristo en toda la Biblia, nos vamos a quedar con estas frases. Cristo en Levítico es nuestro sacrificio sustituto. El hombre entonces, como pecaminoso, como esclavo del pecado, como lo expone Pablo, se halla insuficiente, se halla destituido de la gloria de Dios, porque el Señor le impone santidad y requiere de él santidad, lo que encontramos en la ley moral, en los 10 mandamientos. Pero el pecado lo deja distante, el pecado lo deja incapaz. Existe entonces una necesidad suprema de que el Señor provea expiación y limpieza, de que algo exista para que puedan estos pecados ser perdonados, porque el hombre no va a ser capaz de cumplir con la santidad que Dios pide. Este libro como tal nos prepara entonces y nos apunta a la expiación definitiva de que es Cristo. El Señor en el Antiguo Testamento provee de muchos símbolos, sombras y misterios que el pueblo cumplía por fe en Dios. Recordemos, la salvación siempre es por fe, ¿ya? Solamente por fe. Es gracia de Dios inmerecida, pero es a través de fe, no es a través de ritos específicos. Entonces, la fe en estos ritos era la fe en la expiación de Dios, ¿ya? Que es finalmente Cristo. Cristo. Cristo entonces es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. En Levítico encontramos una serie de exposiciones sobre los sacrificios que se debían hacer, cada cuánto se debían hacer, el sacrificio que debía hacer el sacerdote por él mismo, por su familia y por el pueblo, los sacrificios que debía hacer por los pecados conscientes, por los pecados inconscientes que no se sabía que están cometiendo. Una vez al año, un sacrificio distinto, un cordero que se iba al desierto, otro que moría, una serie de sacrificios que el pueblo debía hacer porque el Señor así lo había instituido para la expiación de sus pecados. Pero el cordero perfecto es Cristo, ¿ya? El sacrificio perfecto es Cristo. De ahí lo hermoso de haber preparado por cientos de años, por miles de años en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, con corderos, y que Juan el Bautista, que vino a preparar el camino para Dios, lo mire y les diga, escuchen todos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Antiguo Testamento prepara a su pueblo a través de símbolos, que son estos sacrificios, pero el Cordero de Dios es Cristo. Ya en primer lugar, y como más importante en Levítico, podemos ver a Cristo como el Cordero perfecto. Su muerte como tal es en rescate de muchos. En Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, más para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Ya? Un cordero de sacrificio, nuestro sacrificio sustituto para nuestra salvación.
El simbolismo también, obviamente, de la sangre que nos limpia de todo pecado. Yom Kippur, o Día de la Expiación, donde el sacerdote tenía que rociar la sangre en el lugar santísimo sobre el propiciatorio. Este simbolismo de rociar la sangre para cubrir los pecados y que la ira de Dios no estuviese sobre los pecadores, Cristo mismo lo hizo, y es la sangre perfecta. En la primera carta del apóstol Juan dice: más si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, el libro de Levítico, todo el Pentateuco, todo el Antiguo Testamento prepara a su pueblo para Cristo, porque la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Es el cumplimiento perfecto de esta sangre de los corderos del sacrificio. Además, Cristo no solamente el cordero, no solamente el sacrificio, sino que también es el sacerdote perfecto. ¿Cuál era el oficio de ese sacerdote? Era ser un mediador entre el pueblo y Dios. Dios establece ceremonias que debían cumplirse, el pueblo no podía hacerlas, sino que el sacerdote las cumplía por ellos. Ya él mediaba. Cristo es el sumo sacerdote, único entre la tribu sacerdotal que entraba al lugar santísimo directamente con Dios. Cristo es Él, ¿ya? Él es el perfecto. Levítico 16 nos habla sobre que en el día de la expiación, lo que les decía yo, entraba el sumo sacerdote una vez al año. Pero Cristo no es así. En Hebreos 9 y 10, recordemos, una carta que fue enviada a la iglesia en Jerusalén, ya una carta a los hebreos, donde muchos, bueno, y hasta el día de hoy, inclusive muchos cristianos, no logran reconciliar el Antiguo Testamento con Cristo. Entonces esta carta iba apuntada para ellos. Les decía: oigan, entiendan, todo el Antiguo Testamento era solamente un anuncio, era solamente una sombra del cumplimiento, que es Cristo. De ahí lo importante de cuando analizamos a Cristo en el Antiguo Testamento, poder ir siempre a la carta a los hebreos, ¿ya? Por el significado y la intención que tenía esta carta. Y en Hebreos, en los capítulos 9 y 10, compara al Señor con el sumo sacerdote, pero él dice que el sumo sacerdote era imperfecto, Cristo es perfecto, porque él no entra solamente una vez al año al lugar santísimo, sino que lo hizo una vez, ¿ya? Lo hizo una vez, murió una vez, y ahora ha ascendido para siempre al tabernáculo celestial. No es que entre una vez al año al lugar santísimo, sino que ahora está en el lugar santísimo, está en la misma presencia de Dios. Intercede por nosotros de forma perfecta, no como el sumo sacerdote que lo hacía solamente una vez al año. Porque no ha ofrecido simplemente un macho cabrío por los pecados de su pueblo, sino su propia vida. ¿Ya? El sumo sacerdote tenía muchas imperfecciones porque era un ser pecador, pero aparte tenía que ofrecer otro sacrificio. ¿Ya? Era un intercesor. Cristo es el sumo sacerdote perfecto y es el sacrificio perfecto. También, considerando el sumo sacerdote como figura de Cristo, aquí tenemos que analizar la imagen de Aarón, ¿ya? Aarón, de la tribu de Leví, como Moisés, fue instituido como el primer sumo sacerdote, ¿ya? El resto de sus hijos, como sacerdotes. La tribu sacerdotal del sumo sacerdote era proveniente de la descendencia de Aarón, ¿ya? Entonces el primer sumo sacerdote fue Aarón. Entonces, si lo comparamos a Aarón en la figura de sumo sacerdote con Cristo, ellos son similares en muchos sentidos. En primer lugar, Aarón ejercía su oficio siguiendo cuidadosamente los mandamientos de Dios, ¿ya? Así lo decía Levíticos 8, de que él y sus hijos debían hacer todas las cosas que mandó Dios por medio de Moisés, ¿ya? Él cumplía cuidadosamente los mandamientos del Señor. Pero Cristo fue más allá, porque obviamente Aarón, como ser pecador, no cumplió con todo lo que el Señor le mandaba. Pero Cristo sí lo hizo, porque Cristo mismo decía que él no hacía nada por sí mismo, sino que hacía lo que el Señor le había mandado, lo que Dios le había mandado. ¿Ya? Entonces Dios, Cristo, como sumo sacerdote, cumplió mucho más perfectamente, cumplió de forma perfecta los mandamientos de Dios. Aarón servía para que la gloria del Señor se le apareciera al pueblo, esa era su función como sumo sacerdote. Entonces Moisés dijo en Levíticos 9:6, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. El sumo sacerdote Aarón, cuando entraba al lugar santísimo en Yom Kippur, oraba y se hinchía el tabernáculo por la presencia de Dios, y el pueblo oraba simultáneamente. De hecho, el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santo y ponía el incienso, oraba y el pueblo al mismo tiempo oraba. La presencia de Dios se manifestaba en el tabernáculo. Pero Cristo mismo no solamente
ayudaba o propiciaba que la gloria de Dios se manifestara, sino que la gloria de Dios se manifestó en él mismo. ¿Ya? Cristo mismo era la manifestación de la gloria de Dios. Por eso le dice a Felipe, le dice, Felipe, ¿quieres que te muestre al Padre? ¿Cómo? Si yo he estado tanto tiempo con ustedes. Si tú me viste a mí, viste al Padre. ¿Ya? Entonces, claro, Cristo sirvió, al igual que Aarón, como sumo sacerdote, para que la gloria de Dios se manifestara, pero de una forma mucho más perfecta, porque Él era la gloria de Dios mismo. En muchos sentidos, Cristo y Aarón son muy distintos. Aarón fue nombrado mediador entre el pueblo y Dios, pero sus descendientes quedaron obsoletos cuando vino Cristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Ya? Entonces Aarón servía porque era una sombra de lo que había de venir. La figura del sumo sacerdote quedó obsoleta cuando vino Cristo. Aarón llevó a cabo disposiciones, actos, mandamientos, ceremonias, para que todo Israel fuese expiado. Cristo compró la expiación para todos los que vinieran a Él por fe. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, todos los que vinieran a Él por fe. Era necesario que Aarón hiciera expiación por sus propios pecados. Recordemos, siendo sumo sacerdote, cumplía los mandamientos del Señor, pero era un ser pecador, igual pecaba. Pero Jesús no pecó jamás, ¿ya? Por esto fue un sacrificio perfecto y digno para que, limpiar los pecados de todo su pueblo. Hebreos 7 dice, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados, ¿ya? Y luego por los del pueblo. Por eso Cristo lo hizo solamente una vez, ofreciéndose a sí mismo, porque no tenía necesidad de ofrecerlo tanto por él como por los del pueblo, porque era el sacerdote perfecto. No era necesario que limpiara sus propios pecados y luego los del pueblo, porque era el sumo sacerdote sin pecado. Esto es una diferencia suprema entre la figura de Aarón y los sumos sacerdotes con Cristo. Aparte, vemos la rasgadura del templo en el tabernáculo, en tiempos de Cristo el templo, cómo se abre el camino de Dios para todos los creyentes. Un velo que existía en el tabernáculo que separaba a los hombres de Dios, ¿ya? Pero cuando Cristo vino, esto cambió. Por eso cuando Cristo murió, dice, he aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a lo bajo, y la tierra tembló y las piedras ascendieron. Sumamente importante esto, porque producto de la muerte de Cristo es que tenemos paz para con Dios. Por eso en Hebreos se le invita a los judíos y le dice así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, ya no tenían que tener miedo en que el sumo sacerdote entrara una vez al año al lugar santísimo, sino que ahora tenemos libertad para acercarnos al trono de gracia con confianza, porque Cristo proveyó de esta confianza, ¿ya? Entonces el velo en el tabernáculo también simboliza este distanciamiento entre Dios y el hombre que Cristo rompió. Como tal, Levítico restringe la salvación a la comunidad del antiguo pacto de Israel. Por eso había leyes para de alimentos, Levíticos 11, prohibiciones de las mezclas con otros pueblos y con otras ropas, Levíticos 19. Le recordaban siempre a los judíos su condición única. Para ser salvos había que ingresar a este pacto judío, pero para tener fe, ya cualquiera estaba abierto para todo el mundo, pero se restringía a el templo, el tabernáculo, los sacerdotes, etc. Había que participar de esa dispensación del pacto. Pero en el Nuevo Testamento se abre el reino a todas las naciones. Por algo se abrogan las leyes alimenticias. Por eso Pablo le escribe a la iglesia en Colosas y le dice, por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta. O sea, nadie los juzgue porque no cumplen con la fiesta de las cabañas, nadie los juzgue porque no cumplen con el día de la expiación, nadie los juzgue por la luna nueva o los sábados. ¿Por qué? Porque esto que encontramos en el Antiguo Testamento, que encontramos en Levítico, es una sombra de lo que había de venir. Pero el cumplimiento de esto es Cristo, ¿ya? Entonces vemos a Cristo como una sombra, como un misterio en el Antiguo Testamento que no se entiende muy bien, solamente se hace por fe en el Señor, y en el Nuevo Testamento encontramos su cumplimiento, en Cristo, ¿ya? Entonces el Nuevo Testamento abre esta salvación para todas las naciones, ¿ya? Abrogando estas leyes del Levítico, y al mismo tiempo insiste en que la iglesia debía separarse del mundo, ¿ya? El libro levítico como tal señala que los conceptos de santidad, de limpieza, de inmundicia,
afectan todos nuestros aspectos de la vida, ¿ya? Nuestro pecado nos afecta de forma externa e interna. Muchas veces habían leyes en Levítico sobre la inmundicia externa, la inmundicia propia de las mujeres en su periodo, la inmundicia propia de algunas enfermedades, la inmundicia de actos sexuales, etcétera, etcétera. Y en los evangelios, Cristo en medio de su pueblo frecuentemente sanaba a estas gentes que producto de su enfermedad eran ritualmente inmundos, no podían acercarse a estos rituales, los excluía de la adoración, por ejemplo los leprosos, y Cristo los sanaba. Cristo sanaba a los ritualmente inmundos, pero él nunca se volvió inmundo. Pese a que lo compartía con ellos y los sanaba, él nunca se volvió inmundo. Esta era la prueba más grande de lo divino que era Jesús, porque solamente Dios podía limpiar lo inmundo, ¿ya? Entonces, cuando vemos esta serie de reglas sobre la inmundicia en Levítico, encontramos su cumplimiento más hermoso en Cristo, porque Él quita eso, ¿ya? Él es capaz de limpiar lo que ningún ser humano es capaz de limpiar, porque esto proviene desde el interior. Eso es Levítico, ¿ya? Pasemos ahora a la segunda parte de las tres de este estudio, Números. El libro de los Números, el cuarto libro de Moisés llamado Números, que en hebreo es Bemidbar, ¿ya? Que significa en el desierto. Probablemente este sería un mejor nombre si le llamamos a este libro en el desierto, porque habla sobre esto, sobre la peregrinación de Israel. Pero el nombre que se le puso en griego es Números. Solamente hace referencia hasta los primeros 4 capítulos, donde Dios mandó numerar su pueblo mediante un censo. Entonces, sería mejor si tuviésemos la oportunidad de cambiar el nombre y ponerle el nombre que tienen los hebreos, que es en el desierto. Este es el libro de Números. Un versículo digno para ocupar de centro en nuestro estudio es 23:19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Él dijo y no hará, habló y no le ejecutará. En Números encontramos de por sí la fidelidad de Dios a lo que Él le había prometido. Le había prometido a Abraham hacer de su descendencia una nación grande, le había prometido a Moisés que sería con su pueblo, y Dios es fiel a esto pese a que su pueblo fracasaba constantemente. Dios dirige entonces a Israel por su peregrinación por el desierto, los acompaña, les provee, los consuela en las dificultades, aguanta sus fracasos, los castiga cuando es necesario. ¿Ya? Así se manifiesta Dios en Números. Podemos resumir entonces el libro de la siguiente manera. Dios les prepara para el viaje a través del desierto, desde el Sinaí, ¿ya? Por eso continúa después del Levítico, desde el Sinaí hasta los llanos de Moab. También encontramos aquí un paréntesis sobre el incidente que ocurrió con Balaam. Y finalmente, el final de este libro, los preparativos para entrar a tierra de Canaán. ¿Cómo se manifiesta como tal Dios en Números? En primer lugar, Dios se manifiesta de la misma forma que se ha manifestado ahora en el Pentateuco, de dos formas. En primer lugar, de un ser trascendente, inmenso, eterno, que trasciende las leyes físicas y de tiempo, y que es soberano sobre todas las cosas, ¿ya? Y simultáneamente se manifiesta como un ser inmanente, que se inmiscuye, que vive en medio de su pueblo, misericordioso. Entonces la soberanía de Dios es súper importante en este libro porque se muestra en su pueblo haciendo los cambios que él requería sobre la humanidad, sobre los reyes, sobre la naturaleza misma. Ya se muestra como un Dios sumamente soberano. Entonces, siendo soberano, a pesar de todos los obstáculos, los peligros que tuviese Israel y los propios fracasos en los que incurriera, Dios siempre los acompañaba a través del desierto. Esto nos recuerda de que su poder es suficiente para cualquier cosa que nos pase. Ya, si Él lo determina, Él lo va a hacer, porque tiene el poder suficiente para hacer como Él ha determinado. De esta forma, ¿cómo vemos a Cristo en este libro? La frase que acuñamos entonces es Jesús, nuestra provisión llena de gracia. Cristo en Números es Jesús, nuestra provisión llena de gracia. Mientras que los israelitas fracasaban una y otra vez en el desierto, Jesús, siendo parte del pueblo de Israel, no fracasó, sino que demostró su plena fe en Dios cuando fue tentado y probado por el diablo. Entonces encontramos ese contraste. Vemos a Cristo en esto, que pese a ser descendiente de David, pese a ser del pueblo de Israel, Cristo fue fiel, Él cumplió la ley,
lo que el pueblo de Israel no fue capaz de cumplir, y en el libro de Números encontramos constantemente, nos apuntan a Cristo porque sí Él cumplió. Haya pues en vosotros, dice Pablo a los filipenses, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Ya? Y como semejante a los hombres, perfectamente pudo haber fallado una y otra vez, eh, como lo hizo el pueblo en el desierto, en el libro de Números. Pero no lo hizo, ¿ya? Sino que se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿ya? También encontramos a Cristo en más sacrificios que se mencionan, al igual que en Levíticos, en el libro de Números. En el Números 19 específicamente encontramos el hecho de la novilla alazana, un sacrificio específico de una novilla que el Señor estableció y dijo que debía ser sacrificada por el pueblo, por un evento específico que ocurrió en Números 19. Y en Hebreos 9 nos dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, podríamos agregar aquí, y la novilla alazana, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? Entonces, número 19 nos muestra un sacrificio especial que ocurrió en la historia de Israel. Ya, 1000 veces, millones de veces más especial es Cristo. Aquí en Hebreos 9 nos dice, o sea, todos los sacrificios que ustedes quieran, este es el sacrificio perfecto. ¿Ya? Al igual que en Levítico, podemos ver a Cristo de esta misma manera en el libro de Números. También, famoso evento que todos conocemos, la peña de Oreb, ¿ya? La peña que proveyó agua, que el Señor le dijo a Moisés, háblale, y en una segunda instancia le dijo, golpéala, y va a salir de ahí agua. Pablo le escribe a los Corintios y hace mención de este mismo hecho. Les dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. O sea, imagínense ustedes que nos habla a nosotros. No quiero que ustedes lean esto que pasó en el libro de Números y no se den cuenta que es Cristo. ¿Ya? Eso le está diciendo Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 10. No quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía. Y la piedra era Cristo. ¿Ya? Entonces, esta peña, que al ser golpeada, al ser, eh, al ser maltratada, nosotros obtenemos el agua de vida para salvación, este es Cristo. ¿Ya? De ahí el simbolismo, esta peña que es golpeada, Cristo, que en Isaías se nos describe como maltratado y torturado por nuestros pecados, al igual que esta peña golpeada, de ella provee esta agua espiritual que nos da Dios para salvación. También, otro hecho súper interesante es la serpiente que Moisés levantó del medio del pueblo, donde lo encontramos en Números 21 del 6 al 9. Básicamente se lo resumo, si no conoce la historia, yo creo que sí la conocen. El pueblo, Dios envió de castigo serpientes, empezaron a morder al pueblo, el pueblo empezó a sufrir mucho, a morir, pero el Señor le dijo, no, ya, se lo merecen de sobra, pero les envío esto, Moisés, fabriquen esto, aquí está esta serpiente de bronce, levántala y la gente cuando la vea va a vivir, ¿ya? No es que tuviese poder alguna esa estatua, sino que era la fe en este símbolo que el Señor estableció. ¿Qué significa este símbolo? ¿Por qué yo, que fui por mis pecados, picado por una serpiente, debía yo creer en algo al verlo y me iba a salvar? Pues bien, Cristo mismo lo dijo. Ya cuando le habla a sus discípulos y les dice, era necesario explicarles lo que sobre él decía en la ley, en los profetas y en los salmos. Bueno, aquí le dice en Juan 3, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, la fe en algo que el Señor levanta, y a través de esa fe en eso que el Señor levanta, seamos salvos, es Cristo. Ya, esta serpiente es Cristo, representa directamente a Cristo. También en Números encontramos, al igual que en el resto del Pentateuco, muchas profecías. En específico aquí encontramos ya algunas que son referentes a las conquistas de David, ¿ya? El rey David que habría de venir cientos de años después y que derrotaría a los enemigos de Israel. Dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, más abiertos los ojos, verélo, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob
y levantará ese cetro de Israel y herirá los cantones de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Esta profecía era una profecía específica del rey David. Pero el cumplimiento más hermoso de esta profecía, a través del pacto que hizo con el rey David, es en Cristo, ¿ya? Por eso se le conocía a Cristo como el Hijo de David, ¿ya? Cristo como tal derrotó a los enemigos de Israel, no de una forma guerrillera, no de una forma física, sino que pecaminosa, sobre la influencia del pecado sobre el hombre. Aquí encontramos también a Cristo. Un último evento, vemos a Moisés poco antes de partir, él ya sabe que va a morir, que le queda poco, e intercede ante Dios, porque dice, chuta, yo me voy a morir, ¿qué va a pasar con este pueblo? ¿Qué los va a guiar? Estando yo, dudan y se van para cualquier lado. Imagínense cuando yo ya no esté. E intercede ante Dios para que les provea un pastor para el rebaño. Lo voy a leer porque son interesantes las palabras literales. En este caso, dice, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, varón sobre la congregación, que salga delante de ellos, y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, porque la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Entonces Moisés, que los lideró a través del desierto, se preocupa de que el Señor dejara a este pueblo que parecía un rebaño de ovejas, que andaban para cualquier lado si alguien no los guiaba. Sabemos que finalmente el Señor proveyó a Josué, ¿ya? Proveyó a Josué. Pero de aquí lo hermoso, el simbolismo de que el pueblo de Israel eran como ovejas que no tenían pastor, y Moisés intercedió para que el Señor les enviara un pastor. De aquí lo hermoso que Cristo se presentara y les dijera, escúchenme pueblo de Israel, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. De aquí lo hermoso, porque Moisés pide para su pueblo un pastor, porque el pueblo parecía un rebaño, y Cristo viene cientos de años después y les dice, yo soy el buen pastor, no soy un pastor. Lo que pedía Moisés, yo soy lo definitivo. Por eso nos dice que todo aquel que en él cree no se va a perder. Por eso es el buen pastor, porque él dio su vida por nosotros. ¿Ya? Finalmente, el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, el quinto y último libro del Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y finalmente Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro de Moisés, del griego segunda ley o repetición de la ley. ¿Ya? ¿Por qué repetición de la ley? Porque pese que ya se había expuesto en los mandamientos que el Señor entregó a Moisés en el Sinaí, aquí en Deuteronomio encontramos un desarrollo mayor sobre estos mandamientos, sobre la ley que recibió Moisés. Por eso, repetición de la ley. Esto es Deuteronomio, repetición de la ley. Un versículo importante para analizar es Deuteronomio 1:21, que dice, mira, Jehová tu Dios ha dado delante de ti la tierra, sube y poséela, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. ¿Ya? Este versículo ocupamos entonces como centro de nuestro análisis de Cristo en el libro de Deuteronomio. Lo que encontramos aquí son los últimos discursos de un Moisés que ya sabía que iba a partir. Entonces, sabio, varón de Dios, amado por Dios, le da los últimos, inspirados por el Espíritu Santo, discursos al pueblo. De ahí que sea la exposición, la repetición de la ley. El pueblo ya está a punto de entrar en Canaán, ¿ya? Está a punto de entrar a Canaán y Moisés les dice, yo ya me voy a partir, yo no voy a entrar con ustedes a esta tierra. Pero si les puedo dar un consejo, amen y obedezcan a Dios, ¿ya? Al igual que lo hace Salomón en Eclesiastés, Moisés hace lo mismo. Le dice, el fin de todo discurso oído es este. Moisés les dice, amen y obedezcan a Dios. ¿Para qué? Para que experimenten esta vida en toda su plenitud. No anden para cualquier lado, no anden conforme a su corazón, a su mente, porque es pecaminosa. No, obedezcan a Dios, llámenlo. Con buen juicio de un anciano amado por Dios, los insta a una lealtad exclusiva a Dios. Les dice, van a entrar a un pueblo que adoran a muchos dioses, ustedes fíjense en ser leales a Dios. Fíjense en ser leales, no caigan a la idolatría del resto de los pueblos donde van a entrar. Y además, les recuerda al pueblo de Israel la obligación que tenían de obedecer a Dios, ¿ya? Las obligaciones que incluían las leyes que recibieron el Sinaí y la consecuencia negativa de si no lo hacían, ¿ya? Estas son las últimas conclusiones de Moisés en el Pentateuco y específicamente en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio entonces concluye con que los israelitas no iban a lograr guardar estas obligaciones, ¿ya? Concluye con la necesidad de algo más.
con la expectación de que alguien los expiara, con la expiación provista por Dios en Cristo Jesús. Como resumen de Deuteronomio encontramos, en primer lugar, el discurso de Moisés sobre obedecer la ley de Dios, lo importante es obedecer la ley de Dios. Hace un paréntesis Moisés explicando el tema de las ciudades de refugio. En segundo lugar, expone la necesidad de obedecer a Dios, pero específicamente un discurso sobre los 10 mandamientos, ¿ya? También establece unas instrucciones finales sobre el pacto y los rituales que el Señor exigía para obedecer el pacto. Y finalmente la conclusión del ministerio de Moisés, ¿ya? Este es un resumen que encontramos de este libro. ¿Cómo se manifiesta Dios en Deuteronomio? ¿Cómo podemos ver a Dios, el carácter de Dios en Deuteronomio? En primer lugar, recordando cómo el Señor ha sido con el pueblo de Israel desde que lo sacó de Egipto. Moisés señala a Dios como un ser que tiene todo poder, que puede romper cualquier dificultad que tenga el pueblo y que es compasivo, porque pese a que el pueblo ha demostrado en innumerables veces que no se merecía que Dios fuese con ellos, aún así Dios los perdona. Entonces vemos a Dios en el libro de Deuteronomio como un Dios compasivo y todo. También el libro de Deuteronomio señala el carácter de Dios por su fidelidad, ¿ya? Porque las promesas que, como ya les dije anteriormente en el Pentateuco, las promesas que le había dado a Abraham, Isaac y Jacob, el Señor se mantiene fiel. Pese a la infidelidad de su pueblo, aún así Él se mantiene fiel. Y en último lugar, al igual que Éxodo y Levítico, todas las obligaciones que Él exige por cómo debía ser adorado, como les decía en el versículo de delante, que como Él era un Dios santo, requería un pueblo santo, entonces el carácter de Dios aquí se subraya por su santidad, por su santidad. Él siendo la limpieza, la pureza y rectitud máxima, el carácter de Dios como 3 veces santo se resalta en este libro. Entonces, en Deuteronomio encontramos el carácter de Dios todopoderoso y compasivo, fiel y santo, ¿ya? Igualmente, y en último lugar, el tema de nuestro estudio, Cristo en Cristo en el libro de Deuteronomio. Cristo en Deuteronomio, entonces, lo encontramos con esta frase: Jesús, nuestra esperanza prometida. ¿Ya? Jesús, nuestra esperanza prometida. Esta es la frase que ocuparemos, que acuñaremos para estudiar a Cristo en este libro. El versículo central para poder adentrarnos es Deuteronomio 17, del 14 al 20. Cristo como tal cumple los mandamientos que existen aquí en Deuteronomio 17 sobre que todo rey que estuviese sobre Israel debía meditar constantemente la exposición de Moisés sobre los 10 mandamientos, sobre la ley que había recibido en el Sinaí, ¿ya? Debía meditarlas y vivir de acuerdo con ellas. Y Cristo, como el heredero de David, como el rey, señor sobre el pueblo de Israel, sin duda conocía bien los contenidos de este libro, porque lo citó cuando fue tentado por Satanás, ¿ya? Entonces, esta señal, no podría decir profecía, pero este lineamiento para los reyes de Israel, que encontramos en Deuteronomio 17, Cristo lo cumplió y lo evidenció cuando respondió a la tentación de Satanás. En segundo lugar, Deuteronomio también apunta a Cristo a través de tipos y profecías. Él es, como ya lo hemos mencionado en los libros anteriores, el Cordero Pascual, y Él es también el profeta que vendría. Como lo habíamos visto en la introducción a esta serie de estudios sobre Cristo en toda la Biblia, un tipo de Cristo era Moisés, ¿ya? Moisés, porque Moisés dijo: un profeta como yo se levantará entre medio de ustedes. Y finalmente este cumplimiento lo encontramos en Cristo, ¿ya? Cristo. Moisés anunció que iba a venir un profeta en Deuteronomio 18, mayor que él, y es Cristo, ¿ya? Cristo es él. Moisés fue el mediador entre Dios y los hombres en el antiguo pacto, ¿ya? En el antiguo pacto, donde el pueblo prometía fidelidad a Dios por medio de su ley y Dios le proveía de expiación por fe en caso de que no cumplieran con esta ley, ¿ya?
¿Por qué les hablo de antiguo pacto y nuevo pacto? Porque en realidad son formas de administrar el mismo pacto, ya lo que veíamos en estudios anteriores como el pacto de gracia. En el Antiguo Testamento se administraba de una forma distinta a través de Moisés y la ley, y en el Nuevo Testamento se administra a través de Cristo, pero siempre es por fe, por gracia, a través de la fe. Moisés entonces era el mediador del antiguo pacto, pero Cristo es el mediador del nuevo pacto. Entonces cuando vemos a Cristo en Deuteronomio, vemos a Moisés intercediendo por el pueblo, pero en el Nuevo Testamento vemos a Cristo, que finalmente este pacto eterno, del que habla Jeremías. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto. O sea, Jeremías aquí hizo una profecía y dice, voy a hacer un pacto con ustedes, pero ya no como lo hice con Moisés. Porque este pacto, porque dice aquí, porque ellos invalidaron mi pacto. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas, ya no en piedra, sino que la voy a escribir en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a sus hermanos, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta es la misericordia que alcanzamos a través de Jesús. Ya no más sacrificios porque Él es el sacrificio perfecto. Ya no más sacerdotes porque Él es el sacerdote perfecto. Ya no más tabernáculos porque podemos acceder a Cristo, a Dios, perdón, directamente a través de Cristo. Entonces, ¿a qué nos referimos, como les decía yo? Ya que hablamos de Moisés como el mediador del antiguo pacto, y a Cristo como el nuevo pacto, ¿a qué nos referimos con esto? La respuesta la encontramos como tal en Hebreos 9. ¿Ya? En Hebreos 9. En esencia, como les decía, son el mismo pacto. ¿Ya? El pacto de gracia, pero administrado de distintas formas. El nuevo pacto en Cristo incluye mayores bendiciones. Su esencia y sus beneficios se manifiestan más claramente. Se extiende ya a todas las naciones, no es exclusiva de Israel con el templo en Jerusalén, sino que es a todas las naciones. Ya hay una forma más etérea de poder llegar a él porque no es necesario llegar a una forma física. Ya por eso digo que la administración de la gracia a través de la fe en el Antiguo Testamento era a través del tabernáculo y sacrificios. Ahora la manifestación de esta gracia a través de la fe es a través de Cristo. Por eso se extiende de manera más directa a todas las naciones. Ya no tiene entonces un culto ceremonial, ya no tiene un culto lleno de simbolismos que apuntaban a algo que había de venir, porque ahora es Cristo la manifestación de estos tipos, de estas ceremonias. El registro de estos pecados que debían ser pagados por el sacerdote en el tabernáculo ya no existen, sino que fueron clavados en la cruz. Cristo murió de una vez y para siempre. Ya no hay intermediarios entre nosotros y Dios. Solamente existe uno, que es Cristo. Cuanto más esta manifestación, esta administración del Nuevo Testamento, del pacto, a diferencia del Antiguo Testamento, contamos con el Espíritu Santo. Por eso les decía que las bendiciones son inclusive mayores, porque vienen asociadas al derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros. La gloria misma de Cristo la podemos ver en el Evangelio. Ya no hay cambios de administración, sino que esto va a ser el único, porque vino Cristo ya hasta su venida. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos símbolos, misterios, sombra de lo que había de venir, y ya que vino Cristo, ya no necesitamos explicación, ya no necesitamos interpretación, sino que Cristo es la manifestación y cumplimiento de todo esto. A esto nos referimos con Antiguo y Nuevo Pacto, ¿ya? Entonces, en el Antiguo Pacto, el Evangelio, las leyes de Dios, fue manifestadas en tablas de piedra. Pero Cristo escribe esto en el corazón de todos sus hijos. Siendo manifiesto, escribe Pablo a los Corintios, que sois letra de Cristo administrada de nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu Santo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Ya? Entonces ya no es necesario estas leyes expuestas, sino que estas están, pero ya no para salvación, nunca lo fueron, porque era imposible cumplirlas, pero en Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo en nuestros corazones, lo tenemos. ¿Ya? Lo tenemos. El antiguo pacto de Moisés llamaba a una religión de corazón, ¿ya? Llamaba a leyes que había que cumplir por amor, pero fracasó debido al pecado humano. Por eso era necesario que alguien cumpliera por nosotros esta ley. Y es Cristo, por eso quedó obsoleto. Romanos 8:3, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de pecado,
de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Ya? Entonces el antiguo pacto, la administración antigua del pacto de gracia, quedó obsoleta debido al pecado del hombre. Entonces Cristo Jesús cumplió por nosotros y así alcanzó redención para su pueblo. Hebreos 8:13. La carta a los hebreos le dice, diciendo, nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Entonces Cristo mismo dejó obsoleta estos sacrificios, dejó obsoletos estas ceremonias, dejó obsoletos estos rituales, dejó obsoletos el rito sacerdotal, etcétera, etcétera. El antiguo pacto como tal llamaba al derramamiento constante de sangre. Esto lo encontramos en Deuteronomio, en Éxodo, en Levítico y en Número. En cambio, el nuevo pacto fue instituido de una vez y para siempre. Por eso en Jeremías dice que va a ser con nosotros en Cristo un pacto eterno. Ya no va a cambiar, no es necesario andar sacrificando de nuevo y de nuevo y de nuevo. Lo mismo nos expresa en Hebreos 9, que lo leí delante, cómo es Cristo una tipología de los sacrificios, pero aquí es lo mismo. El Antiguo Testamento que encontramos, el Antiguo Pacto, perdón, manifestado en la ley de Moisés, por eso lo encontramos aquí en Deuteronomio, porque Moisés la está explicando, queda obsoleto, ¿ya? Porque Cristo es esta sangre, ¿ya? Cristo es el significado, Cristo es la real sustancia de la sangre que limpia nuestros pecados. Conclusión. Cristo en el Pentateuco. Es un largo camino que vamos a emprender, pero hemos visto los 5 primeros libros de la Biblia que componen el Pentateuco. En primer lugar, Génesis, vemos a Jesús como nuestro glorioso Creador. En Éxodo, vemos a Jesús como nuestro milagroso libertador. En Levítico, vemos a Jesús como nuestro sacrificio sustituto. Vemos en Números como Jesús en nuestra provisión llena de gracia. Y en Deuteronomio vemos a Jesús como nuestra esperanza prometida. Gloria al Señor porque nos permite analizar su palabra. Gloria al Señor porque por fe podemos creer y podemos darnos cuenta de que Cristo fue anunciado en el Pentateuco, que el Pentateuco era una serie de símbolos y sombras que se cumplen en Cristo, y ahora nosotros en retrospectiva, por fe, podemos ver a Cristo plenamente manifestado en el Antiguo Testamento, plenamente manifestado en el Pentateuco. Espero en el Señor que sea de utilidad para sus vidas, que sea de utilidad para sus vidas espirituales. Pongan esto en oración, porque recuerden, si estamos leyendo la Biblia y no estamos viendo a Cristo, en algo nos estamos equivocando. Que el Señor les bendiga.